Va a abrir usted su Biblia entonces en la carta de Pablo a los Corintios, primera carta de Pablo a los Corintios, a los hermanos de Corinto, conocidos ya por la mayoría de nosotros. Mientras busca ahí, le pido por favor, los hermanos de seguridad, del equipo que trabaja acá también y todo, cuando termine el servicio, no haga muy larga la salida, por favor, ¿ya? No hay que hacerla muy larga todavía, ¿ya? Tenga ese cuidado porque hay hermanos que ya luego tienen que ir a casa, hay algunos que han llegado aquí. El equipo llega todos los sábados a las 3:30 de la tarde para que nosotros estemos en el servicio a las 6. ¿Qué tal si damos un aplauso de alabanza al Señor por este tremendo equipo que está trabajando con nosotros? Un gran equipo. Muy bien. ¿Cena para cuántos? Es el tema que queremos compartir con ustedes hoy día. Y entonces dijimos a la primera carta del apóstol Pablo a los hermanos de Corinto. Capítulo número 11, del 23 hasta el 29, ¿ya? Primera carta a los Corintios 11:23 al 29. Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado o traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Por lo tanto, cualquiera que coma o beba de la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y de beber la copa, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Muy bien. Normalmente cuando usted llega a un restaurante, porque se dice que en castellano es restaurante, no restaurante, ¿ah? Por si acá, cuando usted llega a un restaurante, normalmente a uno le preguntan, cualquier restaurante o cualquier lugar donde usted va a comer, una picada, lo que sea, una sandwichería o sanguichería, como dicen los peruanos, donde usted vaya a comer algo, donde hay mesas y sillas, habitualmente a uno le preguntan, ¿mesa para cuántos? Porque normalmente se asume que cuando usted va a comer a un lugar, usted no va solo. Porque habitualmente el tema de comer es un tema que habla de cierta familiaridad. Es un tema que tiene que ver con compañerismo. Normalmente cuando se trata de comida, uno quiere compartirla con alguien, no quiere comer solo o sola. Se ve un poco extraño cuando alguien en un restaurante está comiendo solo. Uno lo nota así y uno piensa que en realidad no debería estar solo cuando se trata de comer. Pregunto en esta noche, cuando se trata de la cena del Señor, ¿será algo similar? ¿Tendrá algo que ver eso también? ¿O será que la cena del Señor es para individualidad, para estar en soledad, para no estar acompañado? El día en que el Señor establece la cena tiene parte de la respuesta. Hay algo bien interesante en eso. El día en que el Señor establece la cena es el día en que se estaba celebrando la Pascua. Y el Señor celebra la Pascua por última vez. De ahí en adelante no hay más Pascua. De ahí en adelante los creyentes, los que conocemos al Señor, hablamos de la cena, ¿ya? De la cena. Ojo, la Escritura habla de la cena, nada más que de la cena. Entonces, el Señor celebró en aquel momento la Pascua por última vez,
que para recordar simplemente decimos que era la fiesta anual, la más importante fiesta anual que recordaba la salida de la esclavitud de Egipto. En la Pascua se debía comer un cordero por familia. Y si la familia era pequeña, había que invitar a otra familia para que entre dos familias pudieran comer el cordero. No aparece nunca un relato de que alguien podía hacer una Pascua particular. No aparece el relato de que uno podía matar un cordero y comérselo uno solo. La verdad es que demoraría bastantes días en comerse un cordero usted solo. La Pascua requería que fueran familias. Familias pequeñas debían unirse. Nunca un cordero para una sola persona. Nunca la Pascua fue una fiesta individual, era una fiesta colectiva. Y juntos debían estar en un lugar para celebrar la Pascua, para comer la Pascua. Ese es el ambiente. Entonces el Señor ahora come la Pascua en ese ambiente de compañerismo, y en ese ambiente de compañerismo el Señor instituyó la cena. Él no estaba solo. Ni siquiera llamó a los tres más cercanos, Pedro, Juan, Jacobo, Santiago. Él estaba con los 12. Con los 12 comió la Pascua. Con los 12 estableció la cena. El Señor no estaba solo. No hay un relato que diga que subió al monte para estar solo, a comer Pascua solo, o fue y tomó una barca y en medio del mar de Galilea se comió la Pascua solo. El Señor estaba con los 12. Era la fiesta de compañerismo. Era una fiesta de familia. Una copa, dice la Escritura, cuyo vino repartió entre todos. Un pan que la palabra del Señor señala que oró sobre él, lo partió y lo repartió a todos, a los 12. Los 12 bebieron de la copa, los 12 comieron el pan. La cena estaba establecida aquel día. Y estaba establecida en medio de un grupo numeroso y en un ambiente de familiaridad. La cena el Señor la estableció en un ambiente de comunión, en un ambiente de compañerismo. Ese es el ambiente de la cena, no es otro. Ese es el ambiente donde la cena tiene sentido, donde hay familiaridad, donde hay compañerismo, donde podemos juntarnos. Por eso sufrimos tanto cuando tuvimos que hacer la cena en casa. Porque ese no es el ambiente de la cena. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo instituye, o más bien dicho, instruye acerca de la cena? ¿Por qué tiene que enseñar acerca de la cena? Porque aunque los corintios, la iglesia de Corinto, se reunía para cenar, no lo hacían como iglesia. Aunque ellos se reunían para cenar, no lo hacían como iglesia. Porque Pablo dice, había entre ellos notorias divisiones, más división que la que tenemos aquí hoy día, y más dolorosa que el simple hecho de estar en sillas separadas. Había notorias divisiones. Los hermanos se habían abanderizado bajo ciertos liderazgos en la iglesia. Y entonces decían, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, decía otro, yo soy de Apolos. Y alguno que se sentía más espiritual decía, yo soy de Cristo, como si los demás no lo fueran. Luego el apóstol Pablo dice que se adelantaban a comer. Y a comer, dice Pablo, su propia comida, su propia cena. Y luego añade que otros bebían y bebían hasta emborracharse, y se perdió todo el sentido y toda la idea de la cena que el Señor había establecido. Cuando los hermanos de Corinto comenzaron a hacer algo tan desagradable como eso. Pablo dice, entonces, si alguien quiere comer y beber su propia cena, si alguien quiere comer su propia comida,
tome en cuenta cómo lo dice Pablo. Si alguien quiere comer su comida, la suya, la personal, la individual, Pablo dice, vaya y coma en la casa, coma su comida en la casa. ¿Quiere beber? Beba en su casa. Ahora, evidentemente, beber un poquito. Si quieren participar de la cena del Señor, dice el apóstol Pablo, hágalo con la iglesia. ¿Quiere cenar la cena del Señor? Hágalo con la iglesia. No lo haga en su casa solo, hágalo con la iglesia. Si quiere comer comida, coma en casa. Pero si quiere celebrar la cena, hágalo con la iglesia. Yo hago el mismo llamado que hice el mes pasado a la asamblea que reúne este lugar. Usted ya no debe quedarse en casa para comer la cena del Señor. Si quiere comer la cena del Señor, el único lugar adecuado para comer la cena del Señor es este lugar, el ambiente de la iglesia. Si alguien está de acuerdo conmigo, diga amén. Algunos parece que no, pero este es el ambiente. Y se lo voy a reforzar un poquito más todavía. La iglesia de Corinto se reunía en las casas. Atención con esto. Los hermanos en Corinto se reunían por las casas porque no tenían recursos suficientes para comprar terrenos y edificar templos. De modo que las reuniones de la iglesia eran en las casas. Casas que se llamaban de protectores acomodados. Se reunían en casas grandes, porque normalmente en los tiempos bíblicos las casas eran pequeñas. De modo que para reunir una iglesia en una casa había que tener una casa grande. ¿Quién tenía casa grande? Los mismos que tienen casa grande hoy día. La gente más acomodada, dice uno, la gente que tiene más recursos. Bueno, ahí se reunían los hermanos. El dueño de casa, que evidentemente pertenecía a una clase social alta, a la clase social alta de Corinto, buscaba a los que se parecían a él, que eran parte de la iglesia, es decir, a los acomodados también de la iglesia, y lograba juntar unas 9 personas, y los lograba juntar, y a ellos los ponía en el triclinium. Triclinium. Suena bonito, ¿eh? Triclinium. Ese era el mejor salón de la casa. Y en ese mejor salón estaban los hermanos de la iglesia que tenían más dinero, más recursos. Y luego unos 40 restantes, que eran los demás que componían la iglesia, iban al atrium. Ya no era triclinium, era más cortito el nombre. Atrium. Al atrium, que era el salón grande de la casa, donde había muebles y cojines suficientes para acomodar unas 40 personas. Así funcionaba la iglesia en Corinto. Ahora, ¿qué hay con la cena del Señor? La iglesia de Corinto, que partió bien como muchas iglesias, lamentablemente con el paso del tiempo estaba convirtiendo la cena del Señor en un banquete festivo al puro estilo griego. Por eso Pablo dice que cuando se reúnen como iglesia no es para lo mejor, sino para lo peor, porque los hermanos se juntaban a comer y a comer, y a beber y a beber. Pero se olvidaron que era la cena de la iglesia. Simplemente se dedicaron a comer como cualquier otro mortal. Convirtieron la cena del Señor en un banquete festivo al estilo griego. Y entonces ahí había preferencia, ahí había divisiones y ahí había exceso. Nada de eso cuadra con la vida de la iglesia, queridos hermanos y hermanas. Nada de eso va bien con la vida de la iglesia. Por eso no es bueno
que estemos en el ambiente equivocado cuando queremos celebrar la cena del Señor. El ambiente adecuado para celebrar la cena del Señor es el ambiente donde está la presencia del Señor, es el ambiente donde está el Espíritu de Dios, es el ambiente donde el Señor nos enseña que todos somos iguales, todos valemos lo mismo, somos hermanos los unos de los otros, hemos sido comprados al mismo precio, al precio de la sangre de Jesús. Alguien diga amén hoy día en este lugar. La situación social se apoderó de la iglesia de Corinto. El tema económico hizo estragos en la iglesia de Corinto. Los hermanos se olvidaron lo que el Señor había enseñado y entonces la cena perdió sentido en la iglesia de Corinto. ¿Qué es entonces la cena? Dos cosas puntuales tenemos que recordar siempre de la cena. Uno, si lo puede repetir después de mí, memorial. Memorial. El Señor dijo, hagan esto todas las veces, no de cuando en cuando, no cuando ustedes quieran, no cuando les parezca. El Señor dijo, todas las veces que ustedes cenen, todas las veces que coman el pan y beban de la copa, todas las veces háganlo en memoria de mí. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso aquí no comemos, porque no es para mí. La comida me alimenta, la comida me hace sentir bien. Se señala que la comida es el segundo placer del ser humano. Y dígame que no es rico comer. Pero el Señor dijo, háganlo en memoria de mí. Memoria, memorial, queridos. Memorial es un acto público. Ojo, un acto público. El memorial no es un acto privado. Por eso vuelvo a insistir, la cena ya no debiera funcionar en casa, porque en casa no es público. Mi casa es mi casa es privado. Esto es público. Es un acto público. Para que el memorial funcione tiene que ser un acto público que se celebra en memoria, en recuerdo de alguien. Aquí estamos recordando a nuestro bendito Señor Jesucristo en esta noche. Alguien diga amén. De modo que la cena es primero memorial. Y segundo, diga después de mí, proclamación. Perfecto. El Señor dice, el apóstol Pablo dice, que nosotros cuando celebramos la cena, proclamamos la muerte del Señor hasta que el Señor vuelva. Proclamamos la muerte del Señor. Ponga mucha atención a esta parte, mire. Proclama es un conjunto de actos públicos. La cena no puede ser proclama en mi casa, porque es cena del Señor. Tiene que ser un acto público. Conjunto de actos públicos. Proclamaciones es un conjunto de actos públicos con los que se anuncia o se celebra, ojo, el inicio de una nueva forma de gobierno. Eso es una proclamación. Cuando salía el emisario del rey, llegaba a un lugar y extendía el rollo o lo que fuera, y leía, a partir de este día declaramos que aquí hay un gobierno diferente, distinto, que será de esta manera. Tiene que ser público, tiene que ser público. Y entonces hoy día en este lugar, usted y yo, públicamente, en forma abierta, pública, declaramos que cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, inició algo nuevo, algo diferente, algo grande, algo que toca el corazón, algo que conquista la vida. Cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, nos abrió el camino al Padre e inició algo nuevo, inició el reino de los cielos aquí presente en esta tierra. Alguien alabe al Señor en esta noche.
Bendito sea el nombre del Señor. A modo de conclusión entonces de esta palabra del Señor, vamos a decir lo siguiente. Lo único personal y lo único individual, si podemos hablar así, lo único personal o individual de la cena del Señor es el necesario examen personal. Es lo único individual, lo único, solo eso. Todo lo demás funciona bien si yo estoy con otros, si estoy con mi gente, mi familia, en la fe. De modo que en esta noche lo que cada uno debe hacer es examinarse de manera personal. Es lo único personal en la cena del Señor. Yo quiero que escuchemos muy atentamente a esta familia, aunque aquí seguramente vamos a escuchar a los mayores. Josafat, Paulina, sus hijos, que les tocó vivir una experiencia muy dura. Y yo quisiera que usted pensara cómo actúa la iglesia, cómo funciona la iglesia. Cuéntenos, queridos. Sabemos qué pasó, ¿no? Hola, queridos hermanos. Estoy muy agradecida al Señor de estar acá, de poder verles. Bueno, nosotros tuvimos una experiencia muy fuerte como familia con nuestra hija Amanda. Por algunos motivos yo no me di cuenta que ella me siguió y al salir de mi casa en el auto la paso a llevar, a atropellar. Y al salir me empiezan a tocar la bocina un auto que iba pasando muy insistentemente y me detengo pensando que se había atascado una pelota o no sé. Me bajé del auto y empecé a dar vueltas hasta que encontré a mi hija debajo del auto en la mitad de su cuerpo. Y desde ese momento que quedé en shock inmediatamente, la tomo, le lavo su carita que tenía una herida y pienso que está bien. Cuando la miro más detenidamente le veo sus ojos inflamados, sus labios morados y ella no estaba consciente, estaba semiconsciente con la mirada perdida y me di cuenta que era grave. Y estaba tan en shock que no sabía qué hacer. Yo soy enfermera, pero no podía hacer nada, quería hasta mudarla. Y la vecina que me venía tocando la bocina en el auto me dijo que fuera a un centro más cercano y la llevara. Y me pusieron en un auto y me llevaron literalmente porque yo no podía. Y al llegar al hospital, en menos de 5 minutos, gracias al Señor, vivo cerca del Hospital Sotero del Río, la atendieron inmediatamente. Una doctora empieza a decir, tiene 2 costillas fracturadas, tenemos que intubarla. Y yo solamente podía gritar, llorar, me tuvieron que calmar, dar un vaso de agua que apenas lo podía pasar y me sacaron afuera. Ahí llegó mi esposo, que poco entendía de lo que estaba pasando y esperamos. Luego de eso nos dijeron que tenía un problema respiratorio, que la llevaron a escáner y ahí esperando, yo lo único que le decía al Señor, Señor, te pido que no te la lleves, lo único que te pido. En eso mi esposo avisa a la iglesia y yo no sé, más de 35 personas me hablaron. Después yo lo vi, que ellos y su iglesia estaban orando por mi hija. Después de salir del escáner, la doctora me dice así a grandes rasgos,
su hija no tiene ninguna fractura, no tiene nada en su cabecita, nada neuroquirúrgico. Lo único que tiene es una contusión en el pulmón y una lesión en el hígado que tenemos que ver. Y ahí yo respiré un poquito más, pero yo veía cómo los doctores se paseaban, esperaban que ya entraron como 3 o 4 doctores a esperar que saliera del escáner. Entonces yo sabía que era malo. Y cuando ya le ingresaron a la UCI, no me permitieron entrar porque no teníamos la PCR COVID. Y la doctora salió a hablar con nosotros y nos dijo: su hija está bien, está estable. Ella estaba con mucho requerimiento de oxígeno y ya lo habían bajado, solamente tenía una lesión en el hígado que tenían que ver. Y con eso nos hacen salir, esperamos afuera, no íbamos a ir y nos llamaron que teníamos que esperar a Carabineros. Después de eso, como alrededor de 3 o 4 horas quedé detenida, sin celular, sin saber de mi hija, esperando y confiando en el Señor. Y en medio de todo eso yo pude sentir la oración, el apoyo. Creo que en la paz del Señor inundó mi corazón, a pesar de que estaba roto. Yo podía sentir su paz. Y después mi hija fue trasladada a otro centro asistencial cuando ya estaba más estable. Y me decían los doctores que ella era un milagro, como ella estaba evolucionando, solo necesitó una transfusión de sangre y su lesión en el hígado se va achicando y ya prácticamente ya está sana. Así que yo le doy la gloria, la honra a mi Señor. Gracias, Señor, porque sé que Él tiene viva a mi hija. Desde cómo ocurrió el accidente, si esas personas no hubiesen pasado, yo avanzo y avanzo, porque no las sentí. Que hubiese pasado la rueda encima, porque la vecina me dice que ella vio que rodaba por abajo, pero no le pasé la rueda. Y si ellas no me detienen, yo sigo. Y con todo lo que decían, yo después de que ella salió del escáner, yo dije: el Señor hizo un milagro en mi hija, ella está viva gracias al Señor, y yo quiero agradecer por todas sus oraciones, que hasta hoy yo la he sentido. Muchas gracias. Amén, bendito sea Dios. Así funciona la iglesia, ¿no? A veces nos va bien, a veces no tanto y a veces mal. Accidentes así no son muy comunes, pero ocurren. Y qué bueno que hay un respaldo, un apoyo de tanta hermandad. Yo sé que muchos de ustedes, muchos de nosotros, apenas supimos, empezamos a orar, nos pusimos un poquito en el lugar de ellos. Una experiencia dura, seguro que de las más duras que les ha tocado vivir. Bueno, hermanos, queríamos darle las gracias como familia. Sin duda acá hay un propósito de Dios y eso nunca estuvo en la duda de nosotros. Sabemos que la oración del justo puede mucho. Entonces nosotros en ese momento, en ese instante de mucha aflicción, junto con mi esposa, en un rincón de ese hospital, oramos a nuestro Dios y vimos su mano poderosa trabajar en nuestra hija. Así que le damos las gracias a cada uno por sus oraciones. Sabemos que se activó una gran red de oración y el Señor trabajó ahí inmensamente. Así que honro y doy gracias a nuestro Señor, le doy toda la gloria a Él. Amén. Amén. Levante un aplauso de alabanza al Señor en esta tarde. Gracias, queridos hermanos. Y ahí está Amandita, llena de vida. Qué bendición, ¿verdad? Qué bendición. Respuesta del Señor. Así funcionamos. Le creemos al Señor. Siempre hemos dicho que Dios tiene planes. No siempre entendemos esos planes. Yo diría que muchas veces, mayormente, no los entendemos en el momento. Pero luego nos damos cuenta de que tenía mucho sentido lo que el Señor había establecido. Mucho sentido, mucha razón. Y ahí descubrimos lo que Dios quería hacer. Y siempre lo que Dios quiere hacer es lo mejor. Siempre es lo mejor.
Gracias, iglesia, por orar. Gracias por orar a favor de mucha gente. Gracias a eso, la mayoría de nuestros hermanos están bien, escuchando testimonios, experiencias, milagros de Dios. Bendito sea el nombre del Señor.